Imagina despertar una mañana y descubrir que ganaste millones de dólares. Ahora imagina que eso no es nada para ti. Porque cuando hablamos de Steve Cohen, estamos hablando de un hombre capaz de gastar más dinero en una sola compra que lo que la mayoría de las personas ganará en toda su vida. Mansiones gigantescas, obras de arte valoradas en cientos de millones, equipos deportivos, autos exclusivos y lujos que parecen sacados de una película. Pero lo más sorprendente no es cuánto dinero tiene, sino cómo logró conservar su fortuna después de verse envuelto en uno de los mayores escándalos financieros de Wall Street. ¿Quién es realmente Steve Cohen? ¿Cómo construyó un imperio multimillonario? ¿Y en qué gasta una fortuna tan enorme? Quédate hasta el final, porque algunas de sus compras son tan extravagantes que parecen imposibles de creer. Mucho antes de convertirse en uno de los inversionistas más ricos del planeta, Steve Cohen llevaba una vida muy diferente. Nació el 11 de junio de 1956 en la ciudad de Great Neck, Nueva York, dentro de una familia de clase media. Su padre trabajaba en la industria de la confección, mientras que su madre era profesora de piano. Ninguno de los dos era millonario ni tenía conexiones con Wall Street. Sin embargo, desde muy pequeño, Steve mostró una habilidad poco común para los números y la competencia. Mientras otros niños pasaban el tiempo jugando, él desarrolló una fascinación por los juegos de estrategia y las probabilidades, especialmente el póker, donde aprendió a analizar riesgos y tomar decisiones bajo presión. Al terminar la preparatoria, Steve Cohen ingresó a la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Allí estudió economía en la reconocida escuela Wharton, el mismo lugar donde se han formado algunos de los empresarios e inversionistas más exitosos del mundo. Por cierto, Donald Trump también estudió ahí. Pero curiosamente, una de las experiencias que más marcaría su futuro no ocurrió dentro de las aulas. Durante sus años universitarios, Cohen se volvió un jugador habitual de póker. Pasaba horas analizando probabilidades, calculando riesgos y tratando de anticipar los movimientos de sus oponentes. No jugaba únicamente por diversión, veía cada partida como un desafío intelectual. Tras graduarse de la Universidad de Pensilvania en 1978, Steve Cohen consiguió un empleo en Wall Street en la firma de corretaje Gruntal & Co. Era apenas un joven recién salido de la universidad, pero no tardó en llamar la atención de sus superiores. Desde sus primeros días mostró una habilidad extraordinaria para leer el mercado. Mientras otros operadores dudaban, Cohen tomaba decisiones rápidas y confiadas. Su capacidad para detectar oportunidades parecía casi instintiva. Y los resultados no tardaron en llegar. En su primer año como operador bursátil, logró obtener ganancias de aproximadamente $100,000 para la firma, una cifra impresionante para alguien que apenas comenzaba su carrera. Con el paso de los años, sus operaciones se volvieron cada vez más rentables, hasta el punto de generar decenas de millones de dólares anuales. Entre sus compañeros era recordado como una persona extremadamente competitiva. Muchos decían que tenía una concentración obsesiva cuando analizaba el mercado. Podía pasar horas observando gráficos, noticias y movimientos de precios sin distraerse. A principios de los años 2000, Steve Cohen ya era considerado una leyenda en Wall Street. Sus ganancias parecían imposibles de igualar y su fondo, Asahi Capital, se había convertido en una máquina de hacer dinero. Sin embargo, mientras su fortuna crecía, también comenzaron a crecer los rumores. Muchos en Wall Street se preguntaban cómo era posible que Asahi Capital acertara tantas operaciones importantes. Algunos competidores llegaron a decir que parecía que la firma conocía información antes que el resto del mercado. Las sospechas se transformaron en investigaciones cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a detectar operaciones que parecían estar basadas en información confidencial. Durante varios años, agentes federales revisaron correos electrónicos, llamadas telefónicas y miles de transacciones realizadas por empleados de Asahi Capital. Cuando la serie Billions se estrenó en 2016, muchos espectadores notaron algo extraño: el protagonista, Bobby Axelrod, parecía demasiado parecido a un multimillonario real de Wall Street. Aunque los creadores nunca afirmaron que Axelrod fuera una copia exacta de Steve Cohen, las similitudes eran imposibles de ignorar.
Ambos construyeron enormes fortunas administrando fondos de inversión. Ambos tenían fama de poseer un talento excepcional para detectar oportunidades en el mercado y ambos estuvieron rodeados por controversias relacionadas con el uso de información privilegiada. La inspiración fue tan evidente que muchos exoperadores de Wall Street comenzaron a referirse a Bobby Axelrod como la versión televisiva de Steve Cohen. Lo sorprendente es que, aunque varios empleados terminaron enfrentando cargos criminales y su empresa pagó una multa multimillonaria, Steve Cohen nunca pisó una cárcel. Los investigadores sospechaban que algo ocurría dentro de su imperio financiero, pero demostrar que él había ordenado o conocido personalmente las operaciones ilegales era una tarea mucho más difícil. En resumen, ganó cientos de millones sin ser arrestado. ¿Y qué es lo que haces cuando tienes demasiado dinero? Exacto. Gastar. Una de sus mayores obsesiones es el arte. A lo largo de los años ha gastado cientos de millones de dólares en obras de algunos de los artistas más famosos de la historia. Su colección incluye trabajos de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Andy Warhol. En 2015 llamó la atención del mundo entero al pagar cerca de 141 millones de dólares por Woman, una de las pinturas más caras jamás vendidas de forma privada. Otra de sus compras fue Le Rêve, 155 millones de dólares. Esta famosa obra de Pablo Picasso muestra a su amante Mary Walter. Cohen intentó comprarla en 2006 por 139 millones de dólares, pero la venta se canceló después de que el propietario, Steve Wen, le hiciera accidentalmente un agujero con el codo. 7 años después, Cohen finalmente la adquirió por 155 millones de dólares, convirtiéndose en una de las pinturas más caras jamás vendidas. Cohen también adquirió una famosa obra de Pollock por aproximadamente 52 millones de dólares, reforzando su reputación como uno de los mayores coleccionistas de arte contemporáneo del planeta. Y cuando parecía imposible gastar más dinero en arte, Cohen sorprendió nuevamente al comprar una de las obras más extrañas y famosas del mundo, un tiburón tigre de más de 4 metros conservado en formol, creado por el artista Damien Hirst. El precio estimado rondó los 8 millones de dólares. Steve Cohen ya tenía todo lo que un multimillonario podría desear: mansiones, obras de arte récord y un yate gigantesco. Pero había algo que el dinero aún no le había dado: el equipo de sus sueños. En 2020 desembolsó 2.400 millones de dólares para comprar a los New York Mets. Sin embargo, el cheque para adquirir el club fue apenas el comienzo. Después vendrían contratos astronómicos, gastos récord y la presión de millones de aficionados que esperaban verlo convertir a los Mets en campeones. Y hasta aquí la historia de Steve Cohen, un hombre que convirtió el dinero en arte, poder y hasta en un equipo completo de béisbol. Si te gustó este video, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias increíbles sobre millonarios, lujos y personajes polémicos. Y si todavía no lo has visto, te recomiendo muchísimo mi último video sobre Cristiano Ronaldo, donde hablo de su vida, sus lujos y todo lo que hay detrás de una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Te lo dejo en pantalla para que vayas a verlo ahora mismo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.